¿Te gustaría aprender cómo hacer multi-stream tanto en horizontal como en vertical? ¿Y en varias plataformas a la vez? ¡Vamos a verlo! Antes de todo tienes que tener en cuenta que es súper importante las plataformas en las cuales vayas a hacer directo. ¿Por qué? Porque si tienes muchas a la vez, tendrás que depender mucho de la capacidad de tu PC. ¿Vale? Eso tenerlo muy en cuenta porque si no, claro, se os transmitirá como lagueado, se os transmitirá como mal. Lo primero que vamos a hacer, lógicamente, es descargar el programa. El programa está como dividido en dos partes, una en horizontal y dos en vertical, por lo cual el programa hay que descargarlo 2 veces. Para no liar la perdiz, lo vamos a hacer de una vez, o sea, de una manera y luego de otra, ¿vale? Pero un dato importante que os avanzo, se puede hacer de las dos maneras a la vez, es decir, puedes hacer directo, por ejemplo, en YouTube, tanto en horizontal como en vertical, ¿vale? A la vez, ¿eh? Vamos a verlo todo. Vamos a ello. Bien, lo que os estaba comentando, ponemos iTunes, le daríamos, ¿vale? Un clic, esto tarda un poco, no sé por qué, a veces tarda más de la cuenta, y ojalá os salga rápido, que es lo que interesa, pero bueno, ya sabéis, los tiempos de carga a veces, pues depende de toda la gente que se esté bajando el programa, pues tarda un poquito más. Y también depende, lógicamente, de la velocidad de vuestro internet. Es importante que tengáis en cuenta que el cortafuegos a veces corta la descarga según qué tipo de páginas. Entonces, para ello y para poder solucionarlo, si veis que, por ejemplo, tarda muchísimo en descargarse y está como ahí, como pensando y pensando y pensando, pues hay varias maneras de arreglarlo, lógicamente. Una es reiniciar el router y limpiar la caché. La otra es coger, lógicamente, que es una de las más comunes, abrir el cortafuegos y decirle, oye, mira, cuando te dice, pues estar atento porque te va a avisar y te va a decir, oye, mira, esto lo estamos frenando, ¿no? Pues le das permiso, le dices que sí, que lo quieres descargar y tal. Vale, esto es importante porque, ya os digo, el cortafuegos sobre todo muchas veces entra en acción y os corta el tipo de descarga. Por eso muchas veces se queda como pensando y no te descarga esto nunca. Vale, tenerlo en cuenta porque esto es una cosa que luego va a daros problemas, ¿vale? Es decir, según qué páginas que vosotros sepáis que son seguras y no hay problema, darle permisos, ¿vale? Que no hay problema, de verdad. También podría ser que la página estuviese caída o en mantenimiento, por lo cual no podríamos hacer nada hasta que estuviera operativa. Como norma general no debería darnos ningún error. Luego le daríamos a Go to Download, que significa vamos a ir a descargarlo. Buscamos en nuestro equipo donde lo hemos descargado, se abrirá el enlace de descarga y una vez hecho esto, tenemos que tener en cuenta una cosa que es muy importante. OBS tiene que estar completamente cerrado, no puede estar abierto porque si no nos va a dejar, ¿vale? Y si os descarga por cualquier cosa, seguramente os dará algún error. O sea, recordad esto, que OBS tiene que estar absolutamente cerrado en ese momento. Bien, una vez en OBS, si no te apareciera el panel de iTunes, sería muy sencillo, nos iríamos a paneles y una vez en paneles buscaríamos iTunes. En este caso veis que pone iTunes Multistream, le daríamos y ya automáticamente se agregaría o se quitaría. En este caso, como yo lo tenía puesto, pues se ha quitado, ¿vale? Simplemente es un clic y se añade o se quita. Bien, una vez abierto el iTunes, nos saldrá como lienzo principal y lienzo vertical. Si a ti todavía no te aparece el vertical, no te preocupes porque luego lo vamos a ver. Ahora vamos a centrarnos en el lienzo horizontal, que sería donde pone el lienzo principal. Es muy importante que tengas en cuenta que siempre vas a tener una plataforma principal conectada. En este caso, para verla o para modificarla, le daríamos ajustes, donde pone emisión, estaríamos en general, cambiaríamos a emisión. Aquí pondríamos Twitch, YouTube o en personalizado podríamos poner Kik o podríamos poner Facebook o podríamos poner la plataforma que queráis, ¿de acuerdo? Trovo, la que queráis. Una vez hecho esto, es muy importante que os acordéis de aplicar, aceptar. Le daríamos aquí a la ruedita de configuración, le daríamos al lienzo principal porque lo primero que vamos a hacer es ver cómo podemos streamear o hacer streaming, como lo queráis llamar, en horizontal, ¿ok? Entonces le daríamos aquí a la ruedecita, veis que aquí pone para transmitir en Kik, salida de Trovo, salida de YouTube, pero ¿qué vamos a hacer? Imaginaros que nosotros tenemos que crear una nueva, fácil, añadir salida y supongamos que queremos hacer Twitch. Le daríamos a Twitch, donde pone salida de Twitch,
pues aquí, pues no sé, lo podéis cambiar el nombre que queráis. Podemos poner, por ejemplo, Twitch, ¿vale? Y aquí donde pone el servidor de Twitch, ¿vale? Lo dejáis en default, no pasa nada, pero podréis poner también el de vuestra zona, ¿vale? En este caso sería, por ejemplo, en mi caso sería Europe Spain Madrid, ¿no? Pero bueno, vosotros ponerlo mejor en default, ¿vale? Lo dicho, clave de transmisión sería directamente irte a Twitch, copiar la clave de transmisión, ¿vale? Vamos a verlo. Bien, nos iríamos a nuestro canal de Twitch y arriba a la derecha, donde pone nuestro logo o nuestra carita, le daríamos a panel de control de creador. Una vez en panel de control de creador, nos iríamos a configuración, stream, veis que pone clave de la transmisión principal, lo copiamos y volvemos a OBS Studio, a iTunes, donde vamos a darle a la ruedita, lienzo principal, añadiríamos salida, Twitch, salida de Twitch, a recordar el nombre que queráis y aquí donde pone el servidor, recordemos, lo dejamos en default y donde pone clave de transmisión de Twitch, cogeríamos y pegaríamos. En el caso de Kick, misma historia, iríamos al canal de Kick, le daríamos arriba del todo donde pone la carita o el logo, clic, panel de control de creador, canal, abajo del todo que veis que pone servidor y clave de retransmisión, le daríamos ahí y fijaros que aquí pone servidor, ¿vale? Y clave de transmisión. Como el servidor ya te lo van a dar directamente, tú coges y copias la clave de transmisión. Volveríamos a iTunes donde pone el lienzo principal, añadir salida, Kick, le podríamos cambiar el nombre directamente a Kick, el servidor ya te lo dan y simplemente sería pegar la clave de transmisión de Kick. Una vez hecho esto, crear salida y automáticamente ya se nos añadiría aquí. ¿Veis? No lo voy a grabar para que lo veáis porque ya la tengo creada, pero automáticamente os saldría así, ¿vale? Directamente ya lo tendríamos aquí. Entonces, directamente cuando lo tengáis así, aceptar, ¿vale? Le dais a aceptar, aunque yo en este caso le he dado a cancelar porque ya lo tengo, y directamente ya lo tendréis aquí. Ahora iríamos a YouTube para hacer la copia de la clave de transmisión en horizontal. Estaríamos en YouTube, en nuestro canal, y lo único que tendríamos que hacer aquí donde pone crear sería darle emitir directo. Una vez estemos aquí, lo importante sería, veis que pone aquí vertical, porque yo también lo tengo lógicamente para vertical y horizontal, ¿vale? Y yo lo que quiero que veáis que es clave es esto, ¿vale? Lo pondríamos en default stream key, ¿vale? Y aquí le daríamos a clave de emisión copiar. Y una vez copiada esta clave de transmisión, la pegaríamos. Lo que tenemos que hacer una vez copiada la clave de transmisión sería volver a OBS y en OBS directamente le daríamos a la ruedecita, lienzo principal, añadir salida, YouTube, ¿vale? Salida de YouTube o como lo queráis llamar, lo podéis cambiar al nombre que vosotros queráis. Y aquí donde pone clave de transmisión de YouTube sería pegarla, ¿vale? Lo podríamos hacer con control V o directamente con paste, ¿vale? Copiar y pegar. Y una vez esto, no os olvidéis que lo más importante es darle aquí donde pone crear salida. Una vez hecho esto, ¿vale? Le daríamos a aceptar y una vez hecho esto se os añadirá aquí, ¿vale? Donde estamos ahora mismo. Veis que aquí hay varias plataformas que pone Twitch, Kick, Trovo y YouTube, ¿vale? Esto sería todo en horizontal y lógicamente podríamos hacer 1, 2, 3 hasta 4, dependiendo del ancho que tengamos de banda. Recordad, siempre multiplicaremos los kbps por tantas plataformas que tengamos haciendo directo, ¿de acuerdo? Bien, para ver los kbps, cómo los podíamos modificar, sería muy sencillo, nos iríamos a ajustes y dentro de ajustes, salida. Y si lo tenemos, por ejemplo, a 6000 kbps y vamos a hacerlo en 3 plataformas a la vez, pues sería multiplicar esto, lo que os estaba diciendo, por 3, ¿vale? En este caso sería 18.000, ¿vale? kbps. Entonces, lo único que tendríamos que hacer, aplicar, aceptar, ¿vale? Aplicar, aceptar y ya estaría, ¿vale? Si esto lo vamos a hacer en 3, si por ejemplo tenemos una tasa de bits de, por ejemplo, 5000 de inicio, y fuéramos a retransmitirlo en 2 plataformas, pues muy sencillo, ¿vale? 5000 por 2, 10.000. Recordad esto para que no tengáis ningún problema, ¿vale? Lo de siempre, aplicar, aceptar y ya lo tendríamos, ¿de acuerdo? Yo no lo voy a dar porque lógicamente ya lo tengo hecho.
Pues ahora vamos a ver cómo hacerlo en vertical. Lo primero, lógicamente, sería descargar el programa. Lo primero que tendríamos que hacer sería escribir iTunes. Yo, por ejemplo, aquí ya lo tengo, pero vosotros no vais a tener ningún problema porque los dos enlaces de descarga os lo voy a dejar en la descripción. Le daríamos aquí, iTunes vertical, Go to Download, lo descargaríamos. Si veis que tarda un poquito, le dais a clic y click here, se va a poner para descargar y entonces vamos al lugar donde lo hemos descargado y lo ejecutamos. Y automáticamente se nos añadiría para poder hacerlo en OBS. Recordad que el OBS Studio lo tenéis que tener cerrado en este momento. Volveríamos a abrir OBS Studio. Una vez abierto en OBS Studio, ahora sí que tendríamos la opción de lienzo vertical. Le daríamos a la ruedecita y ahora en lienzo vertical podríamos añadir la plataforma. Pues bien, para hacer el lienzo en vertical nos iríamos a YouTube. Acordaros de cambiar aquí donde pone Default Stream Key en variable. Pondríamos el que hemos creado como vertical. Ahora nos iríamos a gestionar. Ahora podríamos abrir una configuración anterior o crear una nueva. En este caso vamos a utilizar una que teníamos anteriormente. Y aquí lo más importante es que la visibilidad esté en público, ¿vale? Esto es lo más importante. Una vez hecho esto, volveríamos atrás. Bueno, le daríamos a que vamos a retransmitir. Y ahora, súper importante, habilitamos inicio automático para que no tengamos que volverlo a hacer. Y también la parada automática para que desde OBS, cuando paremos de retransmitir, se pare. No olvidéis de copiar la clave de retransmisión en vertical. Bien, ahora volvemos a OBS Studio, le damos a la ruedecita de iTunes. Vamos a lienzo vertical. Y una vez estamos en lienzo vertical, le damos a añadir salida. Y una vez añadido salida, añadimos YouTube. Este nombre lo podemos cambiar, ya sabéis, cambiamos lo de salida de YouTube. Y vamos a poner el canal que tenemos, ¿vale? En este caso, voy a poner mi propio canal, que sería Stein TV. Es importante que el codificador principal del servidor no lo toquéis, ¿vale? Dejáis el primary y tal. Y aquí copiéis la clave de transmisión de YouTube en vertical. Y directamente crear salida. Fijaros que pone Stein TV y Stein TV, tanto en horizontal como en vertical. Y para que nos hiciera el directo en vertical y en horizontal, ¿vale? Sería tan sencillo como una vez le demos a iniciar transmisión, automáticamente nos activaría la plataforma principal en la cual vamos a hacer streaming y nosotros podríamos incluir todas las que queramos que nos hiciera directo a la vez. Pero tener en cuenta, acordaros, el ancho de banda que tenéis, porque si no os irá muy mal, incluso se os puede petar el programa. Acordaros, ¿vale? Súper importante el ancho de banda que tengáis. Si, por ejemplo, lo tenemos puesto a 8000 KB por segundo y vamos a hacer una retransmisión desde la principal, que en este caso sería Twitch, y añadiríamos YouTube en horizontal y YouTube en vertical, serían 3, pues serían 8000 por 3. Serían 24.000 kbps. Recuerda que es súper importante que las dos claves de retransmisión en YouTube sean diferentes, una en horizontal y otra en vertical. ¿Por qué? Porque si no, no se van a poder retransmitir al mismo tiempo. Y por último, para hacer directos, solamente iniciar transmisión, ¿vale? O darle aquí directamente en la principal que tuviéramos activada. Y activar las plataformas correspondientes que queramos hacer directo a la vez. ¿Vale? En este caso podríamos poner Kick, podríamos poner Trovo, podríamos poner Stein TV, que es el canal, por ejemplo, que he escogido de los que tengo para hacer directos, y podríamos hacer también un directo vertical, es decir, hacer YouTube en horizontal y vertical a la vez. Todo esto podría estar activado si lógicamente tu ancho de banda es potente y tienes una computadora fuerte. Y cuando queramos parar la transmisión, pues es muy sencillo. Le volvemos a dar otra vez a todos. Lo quitamos, lo quitamos, lo quitamos, lo quitamos y lo quitamos. Y se acabó. Bueno, pues con este plugin ya sabéis que podéis hacer directo en varias plataformas a la vez. Pero recordad el ancho de banda, ¿vale? Miraros muy bien esto, porque si lo hacéis bien no vais a tener ningún tipo de problema. Y si tienes alguna duda de cómo funciona OBS Studio, no te preocupes, al final de este vídeo te dejo una lista de reproducción de un curso totalmente gratuito y un vídeo que seguro que te va a encantar. Nos vemos ahí.